estos gastos, porque en juego están los derechos sociales de muchas personas que a lo mejor durante mucho tiempo han estado postergados, porque incluso la derecha ha dicho en sus compromisos en el caso que ganara rechazo y una supuesta otra propuesta de constitución, que se están con todos los derechos sociales. O sea, es decir, quizás, no sé, es caro, pero no sé, habrá que hacerlo, digo yo, habrá que endeudarse, habrá que, no sé, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que va a haber que hacerlo. Tú mencionas los derechos sociales que se prometieron y gente que lo está pasando mal, pero también hay que recordar que esa ansiedad, esas expectativas altas, que no son solo un problema de ahora último. O sea, Chile ha venido construyendo expectativas desde hace mucho rato. En algún minuto esas expectativas se financiaban con deuda. Entonces se dio gran acceso al endeudamiento para que la gente pudiera mejorar su calidad de vida, y es cuestión de ir a cualquier parte, honestamente, de Chile, y uno ve que hay una mejora en la calidad de vida que es significativo, en parte por inversión pública, por ejemplo, en materia de ornato en las ciudades, en materia de infraestructura, alcantarillado, etcétera, acceso a luz, agua potable, pero además de bienes privados, gente que tiene auto, la vivienda social de los años 80 jamás pensó que las casas tenían que tener estacionamiento, hoy día sí, etcétera, cosas así. Yo creo que hay mejoras ahí, pero a mí me preocupa un poco la estabilidad social de Chile. O sea, venimos saliendo de un episodio que es realmente traumático, y hay gente que dice, pero tú no puedes amenazar. No es una amenaza, es simplemente una constatación de que pasamos por un periodo de un estrés social gigantesco, y que yo no estoy en condiciones de decir que estemos totalmente fuera de eso. Acabamos de ver esta semana, ¿no es cierto?, una turba que atacó en el barrio Las Tarrias, ¿no es cierto?, un montón de restaurantes, aparentemente agarraron a un tipo. Bueno, me parece muy bien que lo hayan agarrado, pero no creo que estemos en una situación social como para decir que no debiéramos pensar también que un objetivo nuestro es recuperar la convivencia en este país. Un objetivo nuestro tiene que ser recuperar la convivencia, y es un ejercicio complejo que tiene elementos de orden público, como lo demostró ahora Carabineros en esta ocasión del barrio de Las Terras, pero también de avance y de puesta de acuerdo en un pacto social, un nuevo proyecto de país que es muy importante avanzar. Pero ¿cómo combinar, digamos, cómo hacer virtuoso el hecho de concretar estos derechos sociales con el equilibrio fiscal, que me imagino que se quiere? Hay una guía que se ha repetido como mantra y a veces se nos olvida, que es gastos permanentes, ingresos permanentes. Sí. Hay cosas en la nueva Constitución que son gastos por una vez. El más grande, como decían antes, es vivienda. Pero te voy a ir a restitución de tierras, que hay que ponerse de acuerdo en el cuánto. Pero eso es un gasto por una vez que uno lo puede hacer en 10 años. Pero en el fondo uno podría endeudarse por gastos por una vez y pagarlo después en cuotas. Ya. Lo que no podemos arriesgar es hacer gastos que van a ser permanentes, año tras año. Con endeuda. Con endeudamiento. Y eso lo sabe cualquier persona que nos está viendo hoy día en la casa. Si uno se endeuda para ir pagando los intereses de antes y el gasto nuevo, bueno, dura un poco tiempo, después todo explota. Entonces creo que va a ser muy importante ser gradualista, pero además ir viendo bien qué cosas son recurrentes, se repiten en el tiempo. Andrea, te quería preguntar del contexto internacional o del contexto económico actual. No nos pilla tampoco en buen momento, ¿no? Si hubiese otro contexto, ¿sería, no sé, mejor? Bueno, hay que prender velitas para que suba el precio del cobre. Además se requiere suerte. Sí, es que los países muchas veces tienen suerte. Hay reformas que están analizadas, comentadas en este trabajo, que posteriormente a la reforma tuvieron un boom de commodities. Y eso te ayuda, una especie de lubricante para lograr financiar los derechos sociales. Entonces Chile tiene un commodity que es muy importante, el cobre, y en la medida que el precio suba, sería más fácil que con un mal precio del cobre. Y debería tener reglas claras también para la economía. No es solo impuestos, es que haya certeza jurídica, que haya orden. Hay varias cosas que hay que ponerse de acuerdo. Si uno quiere crecer, necesita ciertos ingredientes básicos, y nos ha costado armar esos ingredientes. Entonces, tiene que ser como un paquete esto para que resulte. ¿Sebastián? No, yo quisiera aquí ser un poquito, quizá al diablo, pero esto abarca un conjunto de derechos sociales muy significativo, y por lo tanto, sumando y restando, yo creo que es bien difícil justificar que el país esté en condiciones de entregarlo en un plazo relativamente razonable. Esa es la verdad, es dura la verdad, decirlo en ese sentido, ¿ya? Pero la exigencia financiera de aumentar y proveer estos gastos, esa es la conclusión mía del estudio, la exigencia financiera en un plazo de 10 años, yo dudo que el país esté en condiciones de darla.
Y claro, en ese sentido una mala noticia. Entonces, cuando hablamos de gradualidad... ¿No hay ningún ahorro al que echar mano? Bueno, no, pues si los ahorros ya se Ya lo fueron. gastamos, ¿cierto? No, eso Pues, ya, el año pasado eso el país gastó 30.000 millones de dólares en IFES. Se fueron los ahorros. Entonces, creo que también es necesario ser transparente con la comunidad, de decir, mira, si estos derechos sociales están valorados en 10% del PIB por año, con la capacidad de crecimiento que tiene hoy día Chile, es imposible entregarlos en 10 años. Porque o la economía va a quedar sobreendeudada o la carga tributaria que va a tener el país no se va a condecir con su nivel de ingreso. Entonces la gradualidad tiene que ser mayor o el pacto al cual se hace referencia tiene que venir de verdad con un pacto que aumente la capacidad de crecimiento, pero no estamos hablando del 7% porque eso sabemos que no es posible, pero un nivel de un 4, 4,5%, pero es que eso es muy difícil. Guillermo, ¿eres tan escéptico como... Esas dos cosas no pueden no conversar. Yo creo que eso es un comentario razonable, creo yo. O sea, creo que sería un éxito que pudiéramos nuevamente decir que la capacidad de crecimiento a largo plazo de Chile es 4%. 5,5%, honestamente me parece que no estamos en condiciones, pero 4 sería un gran logro, pero eso no va a ser trivial. Hoy día hay demasiada animadversión, hay demasiadas, como decía Rodrigo recién, demasiadas reglas que no están demasiado claras, entonces yo creo que es importante hacerlo bien, afianzar esa cosa. Creo sí también que tenemos que pensar en un crecimiento distinto, tenemos que pensar en un crecimiento que la apueste más, que haga más apuestas que las que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, por la economía verde, por sumarnos a ciertas tendencias del crecimiento mundial que van a ser importantes, todo lo que tenga que ver con descarbonización, etcétera, hidrógeno verde, toda esa cuestión es importante. Estamos todavía, creo yo, a tiempo en alguna de esas materias de tirar líneas fuertes y el Estado, pero con el sector privado, porque el Estado no lo va a hacer, pero sí puede empujar, puede tomar decisiones, coordinar cosas para que el país vaya a ver. ¿Puedo decir una cosa, algo de lo que decías tú respecto de la oportunidad internacional y los ahorros? Todavía quedan ahorros, hay fondos soberanos, y yo creo que hicimos un mal uso de los fondos soberanos el año pasado, cuando en lugar de endeudarnos a tasa cero, porque el año pasado teníamos tasa cero para endeudarnos, lo que hicimos fue vender fondos soberanos para financiar los IFE. Yo creo que eso fue una mala idea, y creo que ahora lo que hay que hacer es cuidar eso, porque si llega a ponerse realmente compleja la situación de la guerra, la eventual recesión del próximo año a nivel mundial, tenemos que tener liquidez propia para poder financiar nuestro escuálido crecimiento del próximo año. Entonces yo creo que hay que cuidar nuestro ahorro, lo que queda, y no tocarlo por ningún motivo. El financiamiento de todo el gasto tiene que venir por otros lados. Déjame volver a cómo cuadrar el círculo, ¿no? Que es, pucha, esto cuesta harta plata, ¿cómo lo hacemos en el tiempo? Y además de la gradualidad hay que priorizar. Déjame dar un ejemplo. ¿Por qué habríamos de gastar gratuidad universal universitaria para el 10% más rico de la población? No tiene ningún sentido. Bueno, pero porque lo dice la Constitución. Bueno, pero no dice cuándo. Entonces la discusión ahora, ¿sabe qué? Ese es algo que nos encantaría tener, pero cuando tengamos una carga tributaria como los países desarrollados, y seamos desarrollados, no antes de tiempo. Y así hay cosas como, por ejemplo, vamos a tener que construir hospitales para atender a la gente que está en ISAPRE, porque la reforma que se haga va a llevar a eso, o podemos con la misma Constitución u otra hacer una reforma distinta de salud. Entonces yo creo que hay que ir haciendo elecciones ahora. De hecho el gobierno lo ha hecho. Es bien interesante cómo volvió a focalizar. La palabra prohibida hace 2 años, sí. Hoy día las 2 grandes acciones que ha hecho el gobierno no son súper focalizadas, pero son mucho más focalizadas que lo que se vivió en los últimos 2 años. Ya, pero cuando ustedes dicen esto no se puede hacer todo junto, hay que hacerlo de a poco, hay un tema, y es que los derechos que si se aprueba la propuesta, quedan garantizados. Está el derecho de tutela. La gente podría ir a los tribunales a exigir, y eso ya ocurrió, por ejemplo, en Colombia, donde no se cumplieron, por ejemplo, los derechos de salud, y la gente partió a los tribunales y lo exigió. ¿Por qué no podría ocurrir eso? ¿No hay un riesgo de judicialización? Primero, aprendamos de Colombia. Ellos hicieron eso y se arrepintieron después. Y después dijeron, cuando los jueces digan que hay que gastar, el gobierno va a tener el derecho de decir, no todavía, a la cola. Y no se cumple, al comienzo se hacía, y por eso la deuda también creció mucho. Pero en algún momento se pusieron de acuerdo que no era sostenible eso. Y lo otro es que hay que tener responsabilidad fiscal. La Constitución no es muy grande en responsabilidad fiscal, pero dice algo que no tiene la Constitución actual, y que cualquiera que venga hay que ponerlo, porque hay que hacer competir estas cosas. Ahora, creo que es insuficiente igual. Va a haber que trabajar leyes que se hagan cargo de esto, y posiblemente hacer reformas futuras también, para poder no quedarnos casados al final
con algo que no vamos a poder financiar. Sebastián, ¿crees en la responsabilidad fiscal? No, por supuesto que creo en la Sí, bueno, pero responsabilidad digamos, fiscal. en el escenario que viene. No, yo creo que la pregunta va más allá del ejercicio, en el sentido de que hay una referencia a la responsabilidad fiscal, pero hay varias partes del proyecto que podrían llevar a cuestionar, digamos, si eso se va a cumplir, como que topan esos principios. Uno, muy importante, dice relación con el tutelaje de los derechos sociales. El tutelaje de los derechos sociales puede llevar una inflación, obviamente, de exigencias legales, y los jueces, a juzgar por el texto constitucional, por supuesto que van a entregarle la razón a quien vaya a pedir su derecho de salud, vivienda, etcétera. Ahora, el problema de eso no solo es una presión fiscal muy grande, sino que, y esto ya está estudiado más a nivel constitucional, etcétera, es que puede ser muy injusto, porque quien puede finalmente tener derecho a la vivienda o a la salud es el que tenga acceso a un buen abogado. Entonces, algunos lo han denominado el derecho a saltarse la fila. No es que el gasto en salud vaya a aumentar necesariamente, pero yo con una acción de tutelaje legal con un buen abogado puedo adelantarme. Y lo que estoy haciendo es disminuirle los recursos en salud a otros. Y por lo tanto, ahí el tutelaje, en el sentido de que yo tengo derecho a reclamar ante los tribunales de justicia lo que dice la Constitución respecto de todos estos derechos, puede generar una judicialización muy compleja del gasto fiscal. Andrea, ¿estás de acuerdo? O sea, efectivamente sí. O sea, cuando Rodrigo comentaba la experiencia de Colombia, fue 20 años después de la reforma del 91 que el sistema político logró ponerse de acuerdo para introducir un artículo en que crean este instrumento de incidencia de impacto, que se llama, en el artículo 344. Y ellos hacen eso, le generan al Ejecutivo la posibilidad de enfrentar la sentencia una vez que está dictada para esta idea de póngase la fila. Y así, desde el 2011 en adelante, logran contener un poco la judicialización. Efectivamente es un problema la judicialización, es un problema potencial que nosotros en este estudio no tenemos costeado, justamente por lo que hablaba con Claudio y Rodrigo, de que asumimos cumplimiento. Que todo se cumple y que todo sigue igual. Todo. Guillermo, ¿tú qué quieres decir? Que lo voy a cambiar un poquito. Es que hay algo de aprendizaje en el texto. Uno, hay un principio de responsabilidad fiscal que tiene rango constitucional y que permite efectivamente de alguna forma avanzar y proteger un poco a un Estado que puede verse asediado por una especie de avalancha. Pero lo segundo es que en los derechos sociales se habla de un principio de progresividad. Está incorporado dentro de todo el endamiaje de los derechos sociales. Entonces, de manera que hay también digamos, un instrumento al cual se puede apelar tanto el gobierno como los tribunales de progresividad. Entonces, estos derechos nosotros los calculamos como si fueran digamos, disponibles mañana, pero en la práctica va a haber progresividad y la Constitución tiene esa disposición ahí clara. Ya, hemos hablado de los 3 derechos que son más caros. Bueno, que son, solo agregar una cosa que, al menos desde el punto de vista fiscal, estrictamente fiscal, y que no está en nuestro documento porque es imposible de costear y no es un derecho y no está puesto en blanco y negro, pero son malas cosas que tenemos. Es primero este cambio de iniciativa exclusiva por ley de concurrencia. Esta famosa idea de que el presidente ya no tiene el monopolio de decidir que se gasta o no se gasta y va a recibir presión. Eso también es un potencial desordenador de lo fiscal. Claro, porque ustedes calcularon una cifra que si se gasta bien, y con esa todo plata, perfecto, porque uno puede gastar la plata y gastarla mal, por ejemplo. Podrían decir, ¿sabe qué? Repartamos IFE porque Claro. sí. Y el segundo tema es la descentralización, Ya. que es, yo diría, en la Constitución el modelo no está bien cerrado, hay cabos sueltos en eso, y que podría potencialmente también ser súper cara. Ya. Y eso tampoco está metido acá en el sentido de que si se van a endeudar las regiones, alguna podría incluso quebrar, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, y que el gobierno central tiene que ponerse con la plata, porque si no queda un descalabro. Ya. Entonces hay más cosas. Pero déjame disentir en una pequeña dimensión de lo que dice Rodrigo recién para ponerle un poco de pimienta a la conversación. Mira, yo creo que cuando se inició todo este proceso, yo recuerdo porque fui candidato a la constituyente, es que todo el mundo decía hay que quitarle poder al presidente de la República, tenemos que diluir poder. La forma en que se hizo es justamente la que hizo Rodrigo acá. Se le quita la iniciativa exclusiva y se cambia por esta concurrencia presidencial necesaria para ciertos proyectos de ley. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo exactamente en qué es lo que queremos hacer. O queremos diluir poder del presidente
o no lo queremos hacer. El problema, yo creo que más que eso, el problema es que el sistema político está tan fragmentado y la Constitución no hace nada para corregir el sistema político, que efectivamente diluimos, le quitamos poder al presidente, pero sin haber hecho la corrección de la fragmentación en el sistema político. Eso yo creo que lo problemático. No es tanto la reducción de la capacidad del presidente como la incapacidad que tuvimos de tener un sistema político menos fragmentado. Les quiero cambiar de tema nos quedan súper poquitos minutos, pero a ver si tocamos temas más específicos. Por ejemplo, que hemos hablado de los derechos sociales, básicamente, los tres más caros: salud, pensión y vivienda. Pero hay otros temas. Ha dicho que esta Constitución es indigenista. Para eso ustedes midieron lo que costaba la interculturalidad, plurilingüismo, los pueblos indígenas y las tierras. ¿Es cara en este concepto? ¿Nos es caro transformarnos en un país así? Lo único de verdad caro en ese listado, y caro para hablar de décimas de PIB, es la restitución de tierras. Y por supuesto, ese es un supuesto de cuánto se hace. Si se mantienen los títulos de merced como el ancla, suponemos algunos precios de cuánto va a costar comprar esto, uno llega a algunas décimas de PIB en los cálculos. Los otros, por supuesto, cuestan, pero no son imposibles de abordar. Es decir, tener, no sé, personas que hablen los idiomas de los pueblos originarios, en todos los servicios, en fin. Hay que ponerse de acuerdo. Los escaños reservados. Pero en todos los colegios ya empiezan a subir esto. Entonces hay que... no es imposible, pero también, y yo creo que parte de lo que dice el documento es, hay distintos caminos y uno puede graduar también la intensidad de cada una de estas cosas. Andrea, lo que es paridad y perspectiva de género, te pregunto que eres mujer, ¿es caro y nos sale cara la paridad? Bueno, la paridad en términos políticos no. Lo que sí, el plan de erradicación de la violencia y el Sistema Nacional de Cuidado. Y también el reconocimiento de lo que es las cotizaciones, la salud, para evitar las lagunas de las cuidadoras. Eso sí, entre 0,64 en el bajo y 0,89 0,06 y 0,13. Sí, erradicación violencia. Ah, no, eso no está separado porque lo pusieron ahí justo. Sí. Ahora, Cuidado, 0,77 suena chiquitito en la casa probablemente. Claro. Pero es mucha plata. Pero si no por nada, pero son derechos que no sé si serán caro o barato, pero quizás valen la pena, ¿no? Una cosa pero interesante. Todos juntos yo creo que es difícil Es verdad que todos valen la pena. Sí. Ese es el problema. Pero no sé si se puede hablar de caro o barato, no sé. No una manera que es bien radical de hacerlo es cuánta gente uno llega con cada acción. Pero es una posibilidad. Finalmente es valórico. Una de las cosas interesantes de esta Constitución es que género la atraviesa transversal. Por lo tanto, en varios de los puntos del costeo está género. Cuando tú trabajas el derecho a la ciudad segura y nosotros costeamos luminarias, guardias, etcétera, eso te apunta a acoso callejero, o sea, tiene una incidencia. El plan de erradicación de violencia que nosotros tomamos de modelo Australia y tratamos de costear es el 0,06 que tú ves o 0,3 en el alto. Sí. Pero si tú dices, bueno, ¿qué puedo identificar claramente de género? Es el Sistema Nacional de Cuidado con el reconocimiento del trabajo de las cuidadoras en términos de cotizaciones, que ha sido una demanda histórica, y el de erradicación de violencia. Además, en el gasto administrativo tienes un fortalecimiento de la perspectiva de género en toda la institucionalidad pública. Pero eso, claro, en la magnitud que estamos hablando, no es tanto. Claro, porque eso beneficia al 50% de la población que es mujer, ¿no? Porque, Rodrigo, tú decías, claro, hay gastos que benefician a grupos más chiquititos, por ejemplo, el gasto en salud beneficia a todos. Y hay otros beneficios más chiquititos. Y por último, medio ambiente, porque también se dice que esta es una Constitución muy medioambientalista. Guillermo, y por último le voy a dar comentario a Sebastián. Claro, exactamente el tema medioambiental está metido en todas partes. Estoy viendo acá lo que estrictamente aparece como asignado a la parte medioambiental y es bien poco, la verdad. Yo no diría que sea el gran problema de gasto público asociado al tema medioambiental. Yo no recuerdo que haya sido un tema. Es la restricción más bien política hacia el crecimiento, la interacción de las reglas medioambientales con un país que al final del día es rico en recursos naturales y que va a seguir exportando recursos naturales por los próximos 100 años. O sea, no nos pasemos cuentos, va a seguir siendo así. Ha sido siempre así y va a seguir siendo así. Yo creo que el principal problema de los medioambientes no es tanto gasto público, que es poquitito como aparece acá, sino que más bien es el problema de cómo las reglas de uso y explotación de los recursos naturales tienen un estándar suficientemente aceptable para que sea competitivo, pero además sustentable. Imagínate que tenemos que cerrar una faena de Codelco por lo que dice la Constitución. Es que es una cosa discutible, si lo dice o no lo dice, porque hay que cuidar no sé qué cosa. Bueno, eso es muy caro.
Pero no Sebastián, está claro. Dos puntos muy breves. Uno, respecto de medio ambiente, importante que hay una necesidad, dado el cambio climático, de, por ejemplo, hacer un montón de inversiones hidroeléctricas, o de embalses, me refiero, o de desalación de agua, etcétera. Bueno, la Constitución no establece que hay que hacerlas, pero el problema con la discusión medioambiental es si va a permitir hacerlas por parte de los privados. Si no, podemos terminar en un complejo problema de no tener inversión para hacer cambio frente al cambio climático. Segundo tema que no está tocado acá y que muchos países lo usan como mecanismo de gasto fiscal son las empresas públicas. Las empresas públicas en la Constitución tienen mucho más facilidad para ser creadas y los criterios para funcionar de las empresas públicas no necesariamente son los mismos de las empresas privadas. Por lo tanto, es posible imaginarse, no digo que esté asegurado, pero es posible imaginarse que no es el gasto público el que aumenta, pero por ejemplo una serie de subsidios a través de empresas públicas. La discusión que estamos viendo con el gas, por ejemplo. Eso, bueno, efectivamente es gasto público. Lo que pasa es que está escondido a través de un RUT distinto. Perfecto. Y ese tema es un tema puede ser muy relevante. Con el agua, porque es importante lo que tú decías. Hay una cosa que no está acá también, tiene que ver justamente con... en Chile hay 102 o 104 cuencas hidrográficas. Esas cuencas son mantenidas hoy día fundamentalmente por privados, que son los que tienen los derechos de agua. Las inversiones de mantenimiento y de mejora de toda esa red hidrográfica, no sabemos cuánto es, no hay información para saber cuánto es. Entonces no está incorporado acá, porque no teníamos cómo, digamos, pensar cuánto era. Si es que se va a un régimen de derechos administrativos, sobre todo si son intransferibles, como estaba pensado hoy día, lo más probable es que toda esa infraestructura sea de cargo público, porque los privados no van a tener ningún incentivo para hacerlo. Eso no está incorporado acá y es una de las limitaciones que tiene el estudio. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando de inmediato con nuestros invitados aquí en Radiografía Constitucional. Ya estamos de regreso, nos quedan apenas un par de minutos para las palabras finales, pero hay cosas que también nos han llegado a través de redes sociales, dudas que quedaron. Por ejemplo, quiero partir preguntándole a Guillermo, este gasto que ustedes están mencionando es un gasto anual, no es que sea el gasto, sino que se reparte. O sea, todos los años hay que gastar esta plata. Todos los años, sí. Es todos los años porque sobre el presupuesto. Los derechos sociales hay que satisfacerlos año a año. La gente se enferma, va al colegio y hay que satisfacer eso año a año, efectivamente. O sea, es eso más el presupuesto de todos los años. Y por eso necesitamos una economía que sea capaz de generar los recursos para financiar eso año a año. Andrea. Bueno, para cerrar así apurada, me encantaría decir que bueno, que esperamos que este insumo sirva para el debate. Encontramos que el debate está muy polarizado. Y estas cifras, como decíamos, o sea, sirven para pensar en una gradualidad, priorizar y pensar un tránsito factible, que el Estado pueda hacerse cargo. Rodrigo, ¿pasa o sí? Okay. No, solo quiero invitarlos, hay una QR ahí que pueden descargar el estudio. Esto está lleno de supuestos y los invitamos a todos, si no les gustan estos números, cada uno puede hacer sus propios supuestos y recalcular. No van a llegar a números muy distintos, creo yo, porque uno va sumando errores positivos y negativos en esto. Pero creo que lo que decía Andrea era muy importante, que esto es un aporte para que bajemos las revoluciones en esta discusión. Sebastián. No, muy corto. Yo creo que es un tremendo estudio, es un baño de realismo, porque efectivamente pasar de las expectativas y pasar del discurso a los hechos requiere y es muy exigente. Creo que esto da cuenta de lo exigente que es una promesa de derechos sociales que no me cabe duda que es muy demandada por la gente, pero que le pone una exigencia de financiamiento y de crecimiento al país que es muy significativa. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. Ojalá que esta información sea de utilidad, sobre todo para la gente que nos está viendo en su casa, que ha seguido el programa.